¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Cherry Montana. Los espero en el próximo programa de Cuéntaselo a Cherry. Estará conmigo nuevamente la psicóloga clínica Arlene Martínez. Trataremos el tema de narcisismo. Nos ayudará a entender un poco la mente de los narcisistas y esperemos que les ayude un poco ahí en casita. Yo soy Cherry Montana. Cuéntaselo a Cherry. Bienvenida, Arlene. Gracias nuevamente por tu tiempo, por tu espacio. Por favor, danos una pequeña introducción sobre el narcisismo, personas narcisistas. Ok, primero que nada, muchísimas gracias por invitarme nuevamente, muchísimas gracias a la producción. Y pues bueno, aquí estamos nuevamente para dar información referente a este tema que sí, es polémico, pero también es algo, es grave, es un padecimiento, es un trastorno mental, ¿vale? Ajá. Entonces, vamos a empezar con lo que es la definición, esa parte. Bueno, en este se define como en la parte del manual que lo hablábamos en la otra sesión. Ajá. Hay un manual con el que nos guiamos, que es el manual del diagnóstico clínico, ¿no? De los trastornos mentales, el DSM-5. Y entonces ahí lo define como un patrón inestable y tiene esa parte de grandiosidad, ¿no? Ok. Vuéltenme a ver, soy lo mejor, ¿no? Del mundo. Y viene también ciertos otros patrones conductuales, como es la parte de la falta de empatía. Pueden ser también a veces muy irritables, pueden ponerse con bastante ira, pueden sobrereaccionar, pueden tener ciertas conductas en algún momento también nocivas, como a lo mejor el abuso de sustancias, pero eso es cuando entran en crisis, ¿vale? Eso ya lo hablaremos después. Bueno, esta pequeña introducción obviamente para ir diseccionando el tema que trataremos hoy. Yo quiero que nos digas, querida Arlene, ¿cómo detectamos a un narcisista? Justamente como te lo mencionaba hace rato, ¿no? Tienen esta parte de la grandiosidad, pero entonces tenemos que irnos un poquito más atrás, ¿vale? O más bien ser más claros. Okay. ¿En qué sentido? En que, bueno, todos tenemos esta parte del narcisismo primario, ¿vale? Viene con nosotros, es parte. Pero, pues sí, hubo un buen desenvolvimiento, un buen desarrollo desde la parte de la figura de apego y esta cuestión que hablábamos en la otra sesión, ¿no? Esta parte de que si mamá hizo un buen rol o papá hizo un buen rol o la figura que haya estado al pendiente de ese menor en su desarrollo, pues va a depender también mucho de cómo se desenvuelva. Y entonces aquí, bueno, ahí va a depender mucho qué tanto se desencadena también narcisismo secundario y lo que es la patología como tal, hablándolo ya de trastorno, que ya vendría siendo como un tiempo determinado y a partir de la edad adulta es como el manual tiene permitido o nosotros como psicólogos y psiquiatras tienen permitido diagnosticar tal cual lo que es trastorno. Pero nuevamente, es bien peligroso esta parte de las redes sociales, esta parte de TikTok y de otras redes que nos van comunicando, que si bien de repente podemos encontrar información buena o verídica, también pues no siempre, ¿verdad? Y nos podemos desinformar en realidad, ¿no? Nos podemos obtener información que pues no nos va a ayudar en nada, ¿no? Claro. Y entonces uno de los, nuevamente esta parte influye mucho porque en infancia hay algo, cuando nacemos, pues obviamente nos carga mamá y todo, ¿no? Y ella es la que cubre las necesidades, ¿no? Y ella es la que pues todo el tiempo está con nosotros, y entonces está esta simbiosis con mamá. Pero tiene que llegar a un punto en que llevemos la parte de la etapa de la individualización y separación, ¿vale? Ok. Que entonces yo ya me voy a empezar a separar de mi objeto materno, ¿no? Tengo que empezar a separarme, a identificarme ya como un otro. Pero esto sucede, incluso, mira, si a un bebé, bueno, a un niño, un infante de 2 años, lo pones frente a un espejo, antes de los 2 años, todavía no tiene la capacidad de reconocer que es el mismo frente al espejo. Okay. Él lo que piensa que está jugando con un otro, ¿vale? Es hasta después de los 2 años que cumple esta parte. Y va a ser después de la etapa de la separación, si se hizo un buen manejo, si hubo una buena rol materno, una buena parte de alimento, te acopla tus necesidades fisiológicas, tus necesidades afectivas y demás, y empiezo a reconocerte y demás, pero no como
desde mis carencias, ¿vale? Sino desde quién eres tú, cómo eres. Te empiezo a fortalecer, a mentalizarte, a validarte. Nosotros empezamos a creernos a nosotros mismos desde los ojos de mamá, ¿vale? Okay. Y entonces mamá me va a decir, ay, eres una niña muy noble, eres una niña muy amorosa, eres muy, mira qué bonito dibujas, eres muy buena a lo mejor en este deporte, o ya vi que eres muy bueno patinando, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué pasa cuando esa mamá o ese papá lo único que se empiezan a fijar es en lo grandiosos que son sus hijos, ¿no? Okay. En que eres el más guapo, ¿no? Y te empiezo a endiosar y eres lo más estupendo y es que nadie te merece, ¿no? Y es que eres lo más importante y nadie debería tú eres lo mejor que hay en el mundo, o eres el mejor niño del mundo porque eres guapísimo. Y empiezo a resaltar toda la parte superficial, ¿no? La parte física. O empiezo a decir, o estamos la parte del papá y la mamá, ¿no? Decir, yo estudié medicina, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo lo que quiero es que mi hijo estudie medicina, sea doctor, ¿no? Que sea doctor. O yo estudié leyes, entonces mi hijo o mi hija va a estudiar eso y nos imponemos, ¿no? Se imponen los papás y tienes que estudiar esto. Y por hijo, pues ya no empieza a tener esa parte de dejo de ser yo para ser tú. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces empieza a fallar esta forma de la dinámica en cómo se relacionan desde sus propias heridas no tratadas, y si ya hay rasgos de narcisismo y demás o otros tipos de patologías, pues voy a empezar a mentalizar a ese menor, a adecuarlo a mí. Entonces va a ser una extensión mía. Te uso a ti para que tú puedas salir allá afuera y cumplir mis sueños. Sí, claro. ¿No? Entonces si yo soñaba con ser no sé, actriz, pero no lo pude hacer, entonces voy a agarrarte a ti y voy a hacer que tú vayas y empieces a involucrarte en este medio, ¿no? No, pero es que no me gusta. Es lo que yo digo, ¿no? No me interesa eso, ¿no? Sí. Y entonces dejamos de ser, nos empezamos a no reconocer. A proyectar en tus hijos, ¿no? Exactamente, entonces empiezo a tener solamente yo soy una imagen idealizada ¿de quién? De mamá o de papá, ¿no? Entonces dejo de ser yo. ¿Y qué es lo que va a pasar después? Que esta imagen idealizada también la va a empezar a poner en otras personas. ¿En qué sentido también? En que si yo agarro y veo a tal persona y digo, yo la empiezo a idealizar, ¿no? Decir, esta persona es perfecta, es hermosísima, es estupenda, es famosa, tiene dinero y demás, y entonces es súper bien, porque de acuerdo a lo que yo crecí, a lo que me inculcaron y demás, es una buena herramienta, es un objeto como tal para poder sacar provecho, ¿vale? Okay. Y entonces como ya la idealicé y va a ser comportarse de esa manera y va a tener esas reacciones y va a ser así y va a ser perfecta y demás, entonces yo ya tengo aquí la imagen. Y entonces el narcis lo que se va a casar es con la imagen que hay de esa personita que él fabricó, ¿no? Desde la fantasía, él fabricó eso, o desde la realidad también, porque agarró ciertas conductas de ella, mira, ella tiene esto, tiene esos talentos, lo agarramos. Pero se olvida que es un individuo. Claro. ¿No? Y entonces ese individuo pues va a tener vínculos, va a tener situaciones que les guste, a lo mejor actividades, le va a gustar a lo mejor ir a fiestas o convivir o salir a pasear, salir de viaje, etcétera. Y a ese narcis ya no le va a gustar, ¿no? Porque su objeto interno, el que está aquí, el que mentalizó, que hizo como un screenshot y lo puso aquí, esta es la imagen que yo ya tengo. Su imagen central. Exactamente, entonces ya estás fallando. ¿Vale? Okay. Y entonces voy a entrar a empezar una parte de la tortura emocional, ¿vale? Claro que tener bastante claro es que narcisista no es como que lo haga conscientemente, lo hace desde lo que vivió, de lo que sintió. ¿Vale? Mencionabas ahorita que esto obviamente nace de los primeros, digamos, palabras cariñosas de amor de la mamá, de los papás, ¿no? Digamos, obviamente se sabe que, bueno, para que el niño crezca fuerte, con sentimientos fuertes, con seguridad, que no titubee ni nada, o sea, tienes que demostrarle sus puntos buenos, ¿no? O sea, en lo que es bueno.
Llámese, pues, lo que tú decías, no, estás muy bonita, estás muy guapo, ay, mi niño. Que obviamente como mamás, pues, siempre vamos a ver perfectos a nuestros hijos, ¿no? Que sabemos también que, pues, tienen sus errores, sus detalles. Pero, por ejemplo, aquí obviamente no es tampoco como que, ay, niño, niña, eres una tonta o algo, ¿no? Entonces ahí entra como un poco, no en contradicción, sino en saber poner una línea, un límite en qué tanto tengo que decirle yo a mi hija, a mi hijo, en qué es bueno, qué tan bueno es, qué tan inteligente es, mediar, ¿no? Mediar Claro. y medir, obviamente, para no sobrepasar ese límite y estar educando a un futuro narcisista. Así es. Sí, tocaste puntos muy importantes. Y entonces, ¿qué es lo que nos habla? Que sí, el mamá, papá, no solamente nos van a ver desde la parte grandiosa, ¿no? De decir, eres perfecto, ¿no? Uh-huh. Y es que eres guapísimo, y ahora eres guapísima, y eres esto y demás, y dimensionan todo, ¿no? Uh-huh. Sino que también, si no cumples con las expectativas de mamá, papá, va a decir, eres un tonto. Uh-huh. No me sirves. Yo mismo como papá o como mamá te empiezo a desvalidar y te empiezo a humillar y te empiezo a sobajar, claro, ¿no? Y te empiezo a hacer sentir mal, empiezo a usar mucha violencia psicológica, emocional o física, claro. ¿vale? Ajá. Hay también diferentes tipos de factores. O también puede estar pasando que fue una mamá que sobreprotegió demasiado al menor, ¿no? Okay. O que le dio todo, ¿no? Con lo que hablábamos también en la otra sesión. El niño berrinchudo que se tira al suelo y que enseguida, en vez de hacerlo, ayudarle a regular sus emociones correctamente uh-huh. o validar el por qué esa emoción estuvo ahí presente, pues agarro y le doy el regalo, ¿no? Okay. Le doy las papitas que tanto quería o el huevito Kinder que quería en ese momento, ¿no? Y entonces le empiezo a dar todo, empiezo a cubrir también lo que yo no le puedo dar desde el afecto, uh-huh. se lo doy con material. Y entonces, okay. obviamente va a agarrar y decir, esto es lo normal, va a normalizar uh-huh. esta parte. Y va a haber también un sentimiento de vacío, claro que también lo va a haber. Claro, porque siempre más, y de repente ya no se va a conformar con el huevito, con el chocolate, ¿no? Siempre va a ser algo más grande, ¿no? Y la claro. pregunta obligada, ¿el narcisista nace o se hace? Igual se va haciendo, pero también hay genes, ¿sale? Entonces, okay. al que nosotros todos tengamos genes, por ahí se nos puede llegar a despertar, ¿vale? Ok. Y se nos va a despertar ¿de qué manera? Pues como es un padecimiento multifactorial, uh-huh. pues entonces va a influir en torno allá afuera en la sociedad, va a influir a lo mejor en cómo me educaron, lo que escuché, lo que me abusaron, a lo mejor en la cuestión psicológicamente, porque uh-huh. es un abuso psicológico, al final el que te estén violentando con palabras hirientes, uh-huh. El que me hayan desvalidado o que no me hayan dejado ser yo, uh-huh. al final también se vuelve violencia psicológica, ¿no? Entonces, okay. todo esto va a terminar afectando. Uh-huh. Bien lo mencionabas tú en un principio, ¿no? O sea, todos nacemos como que con ese gen, por así decirlo, con un porcentaje, ¿no? Uh-huh. de narcisismo. ¿Qué es lo que lleva a unos desarrollarse más como ya narcisistas en potencia y a otros no? Justamente esa parte, lo que mencionaba y te explicaba hace rato, ¿no? ¿Cómo fue la dinámica? ¿Cómo fue el que yo Ajá. me interpuse y te hice ser mi extensión? Okay. El que yo no me interesara en ti, no me interesara en lo que a ti te gusta, en lo que te duele, no me interesa en absoluto. Y entonces el narcisista no le interesa, no siente, ¿vale? Uh-huh. No siente remordimiento, no siente culpa, no siente un dolor como tal que diga, ay, sí, es que pobrecita, ¿no? Ay, va a sufrir. Son cero empáticos, ¿vale? No hay empatía. Claro. La pueden como que de alguna manera manipular, fingir exactamente, okay. pero que lo sientan como tal, no lo van a hacer. Entonces viene desde ahí, ¿no? En cómo fue figura materna, figura paterna, aunque papá y mamá a veces se enojen aquí y digan, no, ¿cómo crees, no? Yo no fui, es que no, es que eso está mal, es que nunca fue así. Entonces cuando nos empiezan a decir, es que eso que usted me menciona nunca sucedió así de esa manera. O sea, sí pasó, pero como que no era como para esa magnitud. Nos empezamos a dar cuenta que desde ahí está desvalidando lo que sintió
porque nos olvidamos que nosotros pues ya tenemos otra conciencia, somos adultos, pero el pequeñito lo percibe de otra manera, no tiene reguladas las emociones, no las entiende todavía. Yo a veces les digo, si luego como adultos no las entienden, ahora como imaginemos que un pequeñito va a entender esas emociones, ¿no? Las está aprendiendo, las está empezando a sentir, cómo su cuerpo las interpreta, qué es lo que acciona a través de esa emoción. Y pues viene desde ahí, desde esa parte. ¿Cuál crees tú que sea el punto importante, digamos, el que define, no sé, que tú veas un grupo de niños, ¿no? O adolescentes que digas, narcisista en potencia en un futuro, no, bueno, no, víctima, narcisista, o sea, que tú digas, o digamos, puedas de alguna manera con tu ojo clínico, con tu ojo profesional, de alguna manera en una temprana edad, ¿cómo podrías tú decir, porque tiene estas actitudes, seguramente narcisista en potencia? Claro, nuevamente vamos a esta parte, ¿no? El narcis, como ya le introyectan esa parte que tú eres bellísimo, pues entonces se va a sentir así, ¿no? Y se va a estar todo el tiempo diciendo, ay, sí, soy guapísimo, y se va a estar él mismo chuleando, ¿no? Decir, ay, soy perfecto, o no se va a sentir como un ser superior, ¿no? Ok. No sienten culpa, lo mencionábamos hace rato, no sienten culpa, no sienten remordimiento, o evaden, ¿no? Como decir, no, pues fue él lo hizo, yo no. O están acostumbrados a recibir todo y que todas las cosas se hagan como él lo dice y lo pide. Porque, bueno, de alguna manera así influyó mamá, así influyó papá. Claro. Pueden actuar de una manera también irritable y ser empáticos con los demás. Y nos empezamos a dar cuenta en los niños, ¿no? Cómo empiezan a referir, ay, eres una chillona, ay, es que no aguantas nada. Cero tolerancia. Exactamente. Entonces, desde ahí nos podemos dar cuenta, pero también nos podemos confundir. Porque, por ejemplo, el autismo, que es otro trastorno, pudieran ser, o dentro de sus síntomas, es que tienen baja empatía, ¿no? Y entonces, y también tienen esta parte de que pues no, pues como que no se relacionan mucho, o se relacionan, pero lo hacen, pueden llegar a ser un poco petulantes algunos en la cosa de síndrome de Asperger, bueno, que ya se desapareció del manual, pero bueno, al final autismo, pero está esta parte, ¿no? Se puede llegar a confundir con otros trastornos, como con también de los trastornos antisociales, ¿no? El tener cero empatía con las demás personas, si los lastimo o no los lastimo, desde ahí. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que entonces sí? Porque sacan ventaja estos niños. Empiezan a tender de decir, papá me da esto, pues bueno, aprovechamos, me funcionas. Esta personita, esta novia, es popular, yo soy grandioso, obviamente merezco esta grandiosidad. A beneficio de ellos, de su, pues sí, ¿no? De lo que están formando. Exactamente. Buscan que les cumplan estas necesidades a ellos. Que esas personas cumplan lo que ellos están teniendo aquí en objeto interno, ¿vale? Y así es como va a empezar a buscar relacionarse con personas para obtener algo, porque como nunca fue ese ser, individuo, esa personita única, lo que hace es agarrarse extensiones. Ahora, lo que hacía mamá conmigo o papá conmigo de ser una extensión, ahora yo lo voy a ocupar con las demás personas. Son mis extensiones, ¿vale? Tú me sirves para esto, tú eres un buen negociante, o tienes tal negocio y tienes tal comercio y me funciona perfecto para lo que yo quiero hacer. Cuando ya no lo tienes o ya no me sirves, adiós. Descarte, pero te voy a dejar ahí tantito porque, bueno, ya te grabé aquí en esta imagen que hablábamos, es que te vuelvo a ocupar, ¿no? Y pasa lo mismo con las relaciones de pareja. Hacen exactamente lo mismo. Son muy encantadores este tipo de niños o adolescentes o adultos, ¿no? Súper encantadores, o son muy de yo no hago nada, y como al ser muy encantadores, son muy manipuladores, y entonces empiezan con todos a hacer
perfectos, ¿no? Y empiezo yo, contigo soy perfecta y contigo soy el mejor ser, la mejor hombre o la mejor mujer y soy súper talentosa y soy muy buena y etcétera. Y a Se mí nadie fabrican, me dice que no. ¿no? Ajá. Exactamente. Y ya cuando estamos con frente a frente, Sí. en separado, es cuando empiezan a darse cuenta que vienen sus devaluaciones, empieza esa parte carente a querer atacar. Algo muy importante y que hay que saber es que ellos no tienen apego. ¿Vale? No hay apego. Lo que hay es un falso self, un falso yo. ¿Vale? Un falso yo. ¿Por qué? Porque fue fabricado, pues, de niño. En la cuestión de la perspectiva de mamá y de papá, a lo que ellos querían, a lo que ellos necesitaron, a lo que ellos sufrieron. Y eso es lo que soy. Entonces voy a estar constantemente buscando aprobación y que alguien me esté teniendo esta parte que llene justamente lo que fabricaron allá, aprobación desde fabricar, desde lo que fabricaron esa parte de decir eres perfecto y demás, ¿no? Que haya alguien que me pueda estar fortaleciendo esa parte que tanto pues me inculcaron desde pequeño. Claro, aquí me vienen 2 puntos importantes a tratar y a preguntarte, ¿no? Una es, por ejemplo, ya expusiste tú este caso de el pequeñito, la pequeñita que todo se lo da, que todo el mundo le chulea, ay, qué lindo, esto y lo otro, ¿no? Pero me ha tocado conocer personas que, por ejemplo, no tuvieron nada de eso, incluso ni siquiera así como que la manera de, ay, ten, el regalito ya para que estés tranquilo, tranquila. Pero, obviamente, como no tuvieron nada de eso, ya en el futuro, ya de adultos, es así como, pues como yo no lo tuve, o sea, yo voy a, digamos, como que a generar el ser la persona exitosa, pero en este caso, al punto que voy es de, bueno, no tuvo esa como niñez, como esta cuestión que tú dices, de que desde chiquito todo le daban, pero ya de adulto él solito lo forjó y justamente por estas situaciones que tuvo de carencias de niño, de adulto, digamos, lo ocupa como manera para maltratar incluso a las personas. Así de, tú no sabes cuánto me costó, no vas a venir aquí a querer, pues de alguna manera mandarme o sobajarme o algo, ¿no? O sea, eso también viene siendo como algo un poco como contradictorio, pero en esta cuestión, ¿qué es lo que surge ahí? O sea, ¿cuál es el punto de clive en donde la persona decide o se hace o se convierte en una narcisista o en un narcisista? Pues nuevamente desde pequeños, ¿vale? Desde pequeño ya se va viendo, se va desarrollando. Pero, digamos, si no tuvo esta onda de que todo mundo le consentía, le consecuentaba y todo eso, ¿cómo es ahí? Si no tuvo esa como, o sea, no sé si entiendas mi duda, ¿no? O sea, no tuvo eso, ¿cómo es que se lo formó? Si en cierto modo nadie se lo dijo. Sí o sí se tuvo que haber formado desde la parte de yo actúo como extensión, ¿vale? Bueno, en esa cuestión de mamá, papá o quien haya sido la figura, ¿no? De ahí. O pudo haber sido el tío, o pudo haber sido la tía, el primo, o alguien muy cercano, la abuela, el abuelo, quienes fue forjando esta parte. Y entonces lo que no alcanzan esta parte de soy un individuo. Sigo siendo esa extensión tuya. Y entonces no tengo esa capacidad de ser creativo conmigo mismo, de reconocer que pudo haber sido tener una capacidad de realizarme allá afuera, de ser yo, de lo que yo quiero. Y entonces de alguna manera por ahí voy a empezar a jalar para cumplir, porque tengo que ser grandioso sí o sí, tengo que ser reconocido, tengo que ser popular o tengo que ser el más guapo o la más guapa o la más vista, entonces me voy a buscar parejas que me ayuden a resaltar esa parte, a jalarme desde esas partes de ya sea la novia, ya sea la esposa, ya sea el propio hijo en un futuro, ¿no? Que siga funcionando en esa parte. ¿Por qué? Porque tienen serios conflictos con esa área de no saber reconocerse de ese yo, no tener ese falso yo que crearon, que se creó y es con el que salen y que al fin y al cabo sienten esa parte de tortura, ¿vale? Porque pues no logran ser, ¿vale? Necesitan del otro y el otro pues empiezan a cansarse, ¿no? Las personas que están bien fortalecidas en apego seguro van a empezar a decir
yo pongo mis límites, esto no me gusta que me traten así, o no me gusta que hagan estas actitudes, y entonces las van a reconocer y van a poner límites, se van a ir, y entonces por eso van a empezar a romper relaciones interpersonales desde su falta de empatía. Ok. Yo, por ejemplo, las personas como madre, como padre, yo ya estoy viendo una actitud en mi hijo o en mi hija, en mi sobrino, en mi primo, una actitud manipuladora, narcisista. ¿Cómo puedo ayudarle a que no siga evolucionando ese trastorno, no? Yo creo que tendrá que ser ya regulación emocional desde el inicio, desde que empiezo a notar que tiene falta de empatía, desde que empiezo a notar que no controla como tal su ira, o que quiere sacar manipular a los demás, el que empezamos a ver que saca provecho de las situaciones, el que pues no le interesan las emociones del otro, ¿no? Que esa parte de la falta de empatía. Empezar a actuar, a llevar con algún especialista para que empiecen a intervenir, que le empiecen a ayudar. Hay que dar a entender este punto importante, es que los narcisistas no llegan a terapia así nada más porque digan, ay, yo soy narcisista y me voy a empezar a arreglar, porque no se reconocen, de hecho, no sienten culpa, no lo ven más allá. Llegan porque a lo mejor la pareja, la esposa ya se quejó de él, ¿no? O de ella, porque hay mujeres también narcisistas, ¿no? Y a lo mejor la mamá ya empezó a tomar referencia, o en el trabajo lo mandaron por tales situaciones muy diferentes, o sí llegan a terapia, pero por cuestiones de comorbilidades como es ansiedad, o porque entran en depresión, porque por lo mismo hay un vacío, ¿vale? Que intentan llenar, que intentan suplir esa parte, entonces llegan desde ahí, o por adicciones, porque como entonces no sé regularme, empiezo a buscar salidas, y la salida pues es la adicción, ahorita, donde pueda tener esa parte. Sí, ahorita que mencionabas esto de que, o sea, el narcisista en terapia, me acordé de un caso, justamente, ¿no? O sea, la pareja hombre era el narcisista, la pareja mujer víctima tuvo que huir, y en este caso él fue así como de que para manipular su entorno, para que no se dieran cuenta que él era el malo, entró a terapia, pero empezó a desvirtuar totalmente a la pareja. Obviamente en terapia, ¿no? A victimizarse, es que me hizo, es que el otro, y todo. Cuando realmente él fue el que hizo todo el daño. En este caso, tú como profesional, si ya viste que él es el narcisista, pero viene y se hace la víctima, y de repente todo mundo, mi mujer me dejó, se llevó a mi hijo, esto y lo otro, pero tú ya estás viendo que él es el problema, en este caso, ¿tú cómo actúas para ayudarlo a él, para que se dé cuenta que él es el problema? No hay manera. No hay manera. Sí se puede llegar a tratar, no digo que digamos así, pues no hay tratable, sí es tratable, sí se puede dar psicoterapia, pero así desde primera instancia que lleguen y digan, es que tú fuiste, no, yo no reconozco eso, ¿no? Y entonces, ¿qué se le pide? Cuando ya empezamos a reconocer eso y empiezan a hablar y les preguntas, ¿no? ¿Qué fue lo que tú hiciste para que ella actuara de esa manera? ¿En qué te equivocaste durante la relación y demás? Nada. Es que la verdad es que yo todo lo hice bien. Ella fue. Y nos empezamos a dar cuenta que empiezan a culpar, ¿no? Entonces, ahí lo que hacemos, lo preferente que tendríamos que hacer todos, es recomendar el contacto cero, ¿vale? De la pareja, es decir, tiene que haber una separación, porque en primera tengo aquí que estás vulnerable y tienes un apego ansioso seguramente, o desorganizado, ¿vale? Porque por ahí está que la pareja perfecta es el border y el narcisista, ¿no? Entonces, hay un apego desorganizado, evitativo, ansioso, demás, pero está aquí y un tipo de apego, y va a querer sí o sí tenerte, estar ahí contigo. Pero entonces ahí pasa una parte química, entonces empiezan a actuar nuestros neurotransmisores, empiezan a actuar estas hormonas del amor, de la recompensa, de la felicidad, ¿no? Y es que pues al ser manipulador empieza a tener ciertas etapas, y todos estos coinciden, ¿no? Con todos los narcisistas que han estudiado, en que todos hacen el mismo protocolo.
Y entonces, como hay una parte donde el narci va a decir, ya te idealicé, ¿no? Te puse aquí el objeto interno que hablábamos hace rato. Eres así, eres grandiosa y te va a decir, eres perfecta, eres bellísima, eres súper inteligente, qué talentosa eres. Y te va a llenar, y pues a las mujeres nos encanta, ¿no? A todos, ¿a quién no? Nos encanta que nos reconozcan. Ajá. Pero imagínate que vaya haciendo a cada rato, ¿no? Todos los días te va reforzando. Claro. Pero llega un momento en que ya sabe que estás ahí y sale también parte de su dolor. Ahora voy a tortura. Y entonces te empieza a meter en niveles de estrés. Empieza el cortisol, ¿no? Y empieza la paciente o la mujer o el hombre empieza a sentirse estresado. ¿Por qué? Porque antes me decías esto, ahora ya no. ¿Por qué ya no me lo dices? Y tienes que decírmelo. Y aquel, como no siente remordimiento y demás, simplemente está haciendo esta parte. Te necesito, porque pues ya me enojó que de cierta manera este objeto interno que yo tenía de ti, en algún momento, en el mínimo error que yo te haya captado o que hayas visto que ya no cumple con el protocolo que yo tenía acá, yo empiezo con esta tortura, ¿no? Decir, no estás cumpliendo. ¿Qué pasaba en infancia, no? No cumplías, papá o mamá, ¿qué decía? Te descarto, eres lo peor. Eres esto, eres aquello, te menosprecio, ¿no? Es lo que empieza, porque entonces ya no están cumpliendo con este objeto interno. ¿Bien? De mamá. En este caso, ya no está cumpliendo esta mujer o este hombre con mi objeto interno. Entonces empieza esa parte como desde mi propia herida, desde mi propio dolor emocional, empiezo yo a efectuarlo. Y entonces empiezo esta parte, ¿no? de evaluarte. Empezar a hacer la devaluación, empezar a hacerte sentir mal, mucha violencia psicológica, manipulación. Y de repente entra otra parte donde empieza la confusión, porque de repente pueden jugar esto. Decirte primero un día sí o una semana te trato perfecto, o un mes, 2 meses te trato así de maravilla, y luego 2 meses como eres lo peor, ¿no? Y aléjate de mí. Y después, cuando ya ve que la víctima se le va a ir, porque para él es su objeto más preciado, ¿no? Entonces no te debes de ir nunca, ¿no? Pero entonces como ya veo que te me estás siguiendo, lo que voy a hacer es, otra vez, ponerte acá arriba. Y eres perfecta y perdóname, voy a cambiar y te juro que esta vez va a ser diferente y es que no, tienes razón, me equivoqué, o empiezan a hacer frases contradictorias, ¿no? Es que tú sobrereaccionas de esta manera y es que tú eres así, entonces no me empiezo a reconocer tampoco, empiezo nada más a culparte a ti. Y esta es la parte otra vez donde te vuelvo a jalar, ¿vale? Te vuelvo a traer, te empiezo a hacer esta parte de gaslighting de que para que no te me reconozcas, ¿no? Como tal. Y empieza la triangulación. Es decir, que empiezo a, tanto sea real o no, o sea nada más desde la fantasía, a decirte, hay otra mujer o hay otro hombre, o fíjate que tal mujer me dijo tal cosa o me estuvo coqueteando. Y entonces empieza a jugar esta tortura emocional desde provocarte de alguna manera, pues celos, que es una emoción más, ¿no? Que todos la podemos presentar. Empieza a jugar esta parte. Entonces la triangulación, el evaluarte y demás empieza a producir químicamente pues, variaciones. Entonces nosotros como psicólogos empezamos a decirle, ¿sabes qué? Contacto cero, porque entonces entre más siga dando él las palabras, son los químicos que van a empezar a hacer las variaciones. Y entonces voy a estar refuerce y refuerce por medio de tus conductas, de tus verbalizaciones, ¿no? Y entonces nunca va a desaparecer, porque constantemente, químicamente, pues ya se afectó, te estoy todo el tiempo en esta parte, exactamente. Y te pueden descartar y se pueden ir, pero siempre van a regresar. Y por eso que se necesita el contacto cero. Estamos entendiendo un poquito más esta cuestión de la mente de los narcisistas y bien marcabas tú estos puntos, ¿no? Primero te llenan de mucho amor, halagos. Quiero yo creer que en cierto modo es todo lo que ellos de niños pues tuvieron, ¿no? O sea, toda esa toda esa atención. Pero digamos, la otra que dices tú es de repente te doy mucho, de repente ya no, y luego ya voy a empezar como que a decirte, ya vas a empezar con lo mismo. ¿Cómo sobrevives tú o cómo sobrellevas una relación con un narcisista? Lo más recomendable es, aléjate de ahí. Aléjate. No va a cambiar, no va a cambiar. La realidad es que no va a cambiar. Vas a terminar muy mal. Las personas que conviven con un narcisista,
van a terminar muy ansiosas, depresivas, o van a terminar o detonar lo que es el límite de la personalidad, ¿no? Entonces, no es conveniente. Digo, hay quienes se aferran y dicen no, porque pues hay bastante dependencia emocional de esa parte y les cuesta trabajo porque pues hay heridas, ¿no? Querida Arlene, yo quiero que nos digas algunas banderas rojas, famosísimas red flags hoy en día, para darnos cuenta que nos estamos vinculando con un o con una narcisista. Entonces, son muy encantadoras, ¿vale? Y también pueden ser, empezamos a dar cuenta porque empiezan a manipular emocionalmente, ¿no? Es que por tu culpa a mí me ocurrió esto, ¿no? Digamos, en terapia había alguien, ¿no? Así de, lo que pasa que no guardé bien el carro y pasó otro auto, no lo guardé, perdón, y lo dejé estacionado afuera, ¿no? Pasó un carro y pues me pegó, ¿no? Me dio un llegue. Pero como fue mi error, ¿no? De decirlo, tenía que haber tomado precauciones. Al final es un accidente, ¿no? Pero si yo quería tomar precauciones, evado mi responsabilidad y como no la siento y no es parte de mí, pues te la empiezo a aventar a ti, ¿no? Por tu culpa. Es que tú provocaste eso y por tu culpa ahora vamos a tener que arreglar ese carro y por tu culpa ahora vamos a tener que, no, a lo mejor vamos a tener que no tener dinero para lo que teníamos planeado porque pues ahora tú lo provocaste. Y empiezan a manipular emocionalmente, ¿no? Igual, es que yo hice esto porque tú te comportaste de esta manera y es que tú te lo buscaste. Y es que te empiezan a hacer sentir no suficientes, ¿no? Claro, ese creo que es un punto bastante interesante porque, digo, como seres humanos, tú quizás como amiga o como hermana, como alguien que, no sé, tienes a una compañera, ¿no? Que de repente bien felices, bien contentas, muy motivadoras, positivas y todo, y de repente, se topan con un narcisista, con una persona de estas, y las apagan totalmente, ¿no? O sea, y no obviamente de un momento a otro, sino gradualmente, tú lo acabas de decir ahorita, ¿no? Entonces, te consumen tanto, están tan ensimismados de ellos mismos, que tú no te das cuenta que te están consumiendo en vida, ¿no? Exactamente, no te das cuenta y cuando menos esperas ya estás ahí, pero también tiene que ver mucho qué tipo de apego es el que yo desarrollé, si no estoy en un apego seguro, que tanto mi autoestima cómo está en este momento, que no puedo poner los límites, que me siento pequeñita, que no me siento suficiente, a pesar de que el otro me perciba como una mujer guapa y demás, yo no me estoy sintiendo así porque poco a poco te van drenando. Claro. Te van drenando y sí, te van provocando padecimientos como la ansiedad, la depresión, sentirte menospreciada, ¿no? O a lo mejor los que están casados y que sienten y tienen pareja narcisista, pues empiezan a menospreciar, decirle, no, pues es que, ¿quién te va a querer a ti como mamá soltera, no? O tú, ¿quién te va a querer con hijos, no? Y pasa mucho aquí en terapia, ¿no? Que llegan y les dicen eso. Y es que, y baja, se va en declive la autoestima, ¿no? Es que nadie me va a querer, nadie me va a aceptar. Y aparte, como hay esta dependencia emocional y también tipos de apego y su propio desarrollo, lo que vivió, o el miedo al abandono también, a ser abandonadas, pues empiezan a pegarse a él y a permitir toda esta parte, ¿no? Tú, por lo menos, me entregas esa parte de satisfacción, químicamente ya está, me entregas satisfacción y me hace sentir bien, aunque sea por ratos. Y me empiezo a conformar, porque tengo esa parte por ratitos, aunque yo sé que después va a llegar la otra parte, pero se vuelve un círculo, yo sé que va a regresar y así está, pero no te puedo soltar porque en algún momento el narci lo que hace también es, te drena tanto y también te hace tan imagen de él que tú dejas de ser ese yo. Dejas a lo mejor de ser esa mujer que quería trabajar o quería terminar su carrera o que quería ser independiente o que quería hacer tal y tal cosa, viajar o dedicarse a tal otra deporte y demás. Empieza a no hacerlo. Te drenan. Y entonces, o te dicen, no vas a trabajar, vas a quedarte aquí y yo voy a ser el que hace y demás, ¿no? Desde sus propias carencias también empiezan a jalarlo. Y la dependiente va a ser, ¿ok? O
económica, ¿no? O dependencia emocional también, de que tú me llenas esa parte. Lo que buscaba yo de niña hacia mamá, lo que mamá me tuvo que haber dado como tal, esta parte del afecto o papá, pues no lo recibí. Y oh, sorpresa, me lo estás dando tú. Ok, entonces, bueno, esto que acabas de mencionar, que sí es cierto, ¿no? O sea, ya al estar en una relación con una persona de estas, sí es cierto, empiezan a cerrarte todo tu círculo social, ¿no? O sea, incluso hasta con la familia, porque ha habido casos que cortan totalmente todo el vínculo con los familiares, ¿no? Y de repente, oye, vas a venir a la fiesta y tal. No, es que él tiene cosas que hacer o así, no sé, ya centran todo su mundo en lo que su pareja hace, ¿no? Pero entonces en este caso a mí me lleva a pensar, ¿narcisismo entonces es igual a inseguridad por parte de ellos? No tienen autoestima. Ok. ¿Vale? Fíjate, qué chistoso, o sea, no tienen autoestima Está a fabricada. pesar de que alardean que son perfectos y se sienten, pues sí, ¿no? O sea, las personas más correctas del mundo. O sea, qué chistoso suena esto. Entonces, Tienen un cero ego autoestima. sobreinflado, ¿no? Está enorme su ego. Pero autoestima no hay. ¿Por qué? Porque no se fortaleció. ¿Por qué? Porque todo el tiempo funcionaron como extensiones. No se sintieron suficientes, no son suficientes y por eso a veces muchos de ellos o todos ellos buscan ser reconocidos, sí o sí. Pero como no tengo la capacidad de ser creativo, de yo mismo reconocerme que tengo esas capacidades y poder salir allá afuera, te voy a usar a los demás para que me volteen a ver. Pero ¿qué pasa cuando esta persona se va? Cuando esta víctima se me sale de las manos, siento el vacío. Y me voy para abajo. Y es donde entran en crisis ellos, porque viene la depresión, viene la ansiedad. Y entonces lo que van a hacer es tratar, si esa personita ya no regresa, van a tratar de alguna manera volver a perseguirla, ¿no? O buscar nuevos proyectos. Víctimas. Exactamente. Sí, es van a que se buscar oye fuerte, pero pues sí, solamente van buscando víctimas en quien otra vez volver a drenarlos, ¿no? ¿Quién llena esa parte? ¿Quién puede cumplir sus expectativas a lo que ellos requieren en ese momento? Porque pues quieren cumplir tales sueños que tienen, pero no basados a lo que ellos son, sino a lo que les introyectaron, ¿no? Entonces necesito ser grandioso, necesito ser popular, necesito que todos me volteen a ver y la única manera, como yo no lo sé hacer yo solo, tengo que usar. Ok. Querida Arlene, yo quiero que nos digas, por ejemplo, a los papás, a las mamás que nos están viendo allí en casita, cómo algunos tips o ideas para no estar educando o criando un futuro o una futura narcisista. Y lo decíamos en la sesión anterior, ¿no? Tener también nosotros esta parte de normalizar la salud mental, de cuidarnos nosotros, de saber identificar cuando algo nos duele, cuando algo no está bien en nosotros y que ya no está funcionando, o que tener esa parte de poder voltear y decir esto está pasando o a causa de esto. A veces solamente es el papá narcisista, a veces solamente es la mamá, ¿vale? ¿Qué heridas tenemos? ¿Qué carencias están ahí? ¿Qué fue lo que pasó en nosotros en infancia? Tener esa parte de decir, me voy a atender porque pues hay ciertos síntomas a lo mejor míos que no me están gustando a lo mejor. Entonces, cuidar de nosotros, normalizar la salud mental, entender que es importante, así como cuido de mi salud física y que digo, ay, me duele el estómago, me duele tal parte, voy, ¿qué hago? Me atiendo con un médico, ¿no? Y que me dé, o me manda a hacerme pruebas y ver qué es lo que está sucediendo, o me manda mi medicamento. Yo les digo mucho a los pacientes, a ver, ustedes cuando vienen aquí, pues yo no les voy a, porque luego me dicen, es que mándame un medicamento. No, a ver, yo no soy psiquiatra, yo no puedo medicarlos. Claro. Su medicamento aquí, si lo quieren llamar así, es la terapia. Y la terapia no lo es todo tampoco, porque la sesión es 1 hora. Aquí lo que implica más es qué tanto tú vas a hacer con lo que te llevas aquí, con lo que abordamos, con lo que pudimos analizar, lo que pudimos efectuar con técnicas y demás para poder llevártelo a casa o a tus entornos y poder ejecutar esa parte. Porque la terapia no lo es todo aquí nada más, no se limita a mi psicóloga y yo aquí nada más en este momento. Sí, te vas a llevar, pero recordar esta parte, esto es tu medicamento, eso es lo que tienes que llevar. Entonces eso es lo que yo espero que ustedes normalicen, que se den cuenta que
Sí, es muy importante los medicamentos, sí es muy importante la salud física y todo va relacionado, ¿vale? Si me siento mal emocionalmente, pues seguramente también va a haber algún malestar a nivel físico en algún momento cuando no sé regular, porque mi cuerpo va a empezar a somatizar, va a empezar a expresarlo por otros medios porque yo no tengo la capacidad de regularme, yo no tengo la capacidad de expresar esas emociones, de decir eso es lo que está ocurriendo o esto me pasó en el pasado. Entonces, lo que ocurre mucho con los de ansiedad y con otros padecimientos, ¿no? No puedo controlarlo, empiezo a somatizar con sudoración en manos, con temblor, con taquicardia, con hiperventilación, entre muchos otros síntomas. Entonces es hacer consciente esa parte que si ustedes están padeciendo esos síntomas, que si están viendo algo que no consideran que es muy normal en su conducta o simplemente hubo situaciones dolorosas en su vida que no supieron enfrentar o que nunca pudieron referir, porque aquí llegan a terapia muchísimos casos de abuso sexual que nunca hablaron, ¿no? Y entonces ese tipo de problemas que llegaron a experimentar, separaciones que a veces decimos, no fuera para tanto, pero es que pasa siempre, ¿no? Minimizar. Pero en realizar, exactamente, pero en realidad el niño, el menor, el adolescente o cualquier persona lo siente, lo percibe, les duele, ¿no? Y eso se tiene que trabajar. Entonces, si yo empiezo a observar o empiezo a analizar que yo tuve ciertas situaciones, empezar a hacer algo al respecto. Así como tengo esa valentía de decir, me voy a atender y que me den medicamento para tratarme esto, pues entonces también con la parte de la salud mental. Es decir, eso es lo que está pasando. O verlo hacia mis hijos y decir, está comportándose de una manera que de algunas cosas que se mencionan aquí, porque es muy extenso el tema, lo alcanzo a percibir en mi familia, lo alcanzo a percibir en tal personita, pues empezar a hacer algo al respecto, pero no desde nosotros, desde agarrar y buscar en internet, porque luego nos sugestionamos, ¿no? Sí, y empezamos, y nos puede pasar a todos, ¿no? A lo mejor me siento mal esto y empiezo a buscar, ¿no? ¿Qué tiene que ver con el dolor de tal? Y empieza a salirme toda la información y yo misma empiezo, seguramente tengo esto y aquello, y empieza el malestar, ¿no? De algo que ni siquiera está pasando. Lo mismo pasa acá. Tenemos que, entonces, si yo nada más alcanzo a ver de lo que yo estoy viendo aquí, estoy escuchando o escuché de algún otro especialista referente a ese tema u otros temas importantes de la salud mental, empezar a ir, pero con un especialista. Con alguien que sepa, que tenga la información, que pueda observar clínicamente al individuo. Claro, ¿no? con que lo pueda definir como tal, porque bueno, no se pueden revolver con algunos otros trastornos, ¿no? Ok. Yo, ¿cómo puedo ayudar a una persona que está dentro de una relación narcisista? Que obviamente yo creo que los principales que se dan cuenta obviamente siempre es tu entorno, ¿no? Menos la persona que está inmiscuida en esa relación. ¿Cómo podemos ayudar a estas personas a salir de esa relación sin que terminen con todos estos padecimientos que tú acabas de decir, ¿no? O sea, ansiedad, muchas veces hasta dejar de comer, ¿no? Porque estar sobrepensando las cosas, nerviosismo, falta de sueño, o sea, porque llega un punto, un estado en que de plano sí ya no reconoces ni siquiera a la persona, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar yo a esta persona? Pues primero, ser empáticos, ¿vale? Es muy importante la empatía. El ponerme yo, tratar de ponerme, ¿no? Porque nunca vamos a alcanzar esa percepción del otro como tal, pero yo tratar de nivelarme y decir, a ver, eso es lo que está ocurriendo, lo que está sintiendo, lo que pasó, porque recurren y hacen mucho esta parte, es que estás exagerando, es que yo lo conocí y no era así. Es que es bien lindo. Era súper lindo. Y yo veía que en redes sociales te decía esto y te escribía aquello y veía las fotos y demás. Sí. Y entonces, lejos de ayudar a la persona, pues la empiezas a enfermar más, ¿no? Y le empiezas a torturar y decir, sí es cierto. Y la empiezas a distorsionar más con la realidad. Aquí solamente es escuchar lo que pasó, validar también lo que está pasando y empezarle a hacer ese acompañamiento y decir, bueno, darle estos de cómo te puedo apoyar, mira, yo he escuchado sobre esto, me di cuenta que hice esto y aquello, pero yo creo que sería mejor con un especialista, pero antes de todo eso es escucharla, dejarlo hablar. Claro. Dejarlo hablar, que se exprese, porque imagínate cuánto tiempo no estuvo conteniendo esta parte. Hizo esa contención para ella misma, ¿no? Y por eso vino la ansiedad, por eso vino la depresión y a lo mejor no se desató como un trastorno. Pudo haber desatado estrés postraumático, ¿no? Y a lo mejor no completa el diagnóstico por la duración, a lo mejor, ¿no? Regularmente sí.
pero al fin y al cabo hay síntomas que los estás experimentando, ¿vale? Claro. Y que es un trauma, al final es traumático y se puede volver a revivir o puede haber este miedo de esa persona de decir, no quiero relacionarme más, o incluso empezar a ver a todos como, eres eso, eres narcisista, eres esto, eres aquello, Sí. porque ya hay este miedo, ¿vale? Sí. Entonces, simplemente hacer acompañamiento, a lo mejor aprender esas técnicas de relajación, de cómo realizarlas. Digo, algunas hay unas muy sencillas, hay unas que incluso hasta no las, ahí sí en YouTube, pero específicamente relajación diafragmática y que vean que es psicólogo o psiquiatra o especialista, ahí sí podemos verlo. Hay información muy válida, pero realmente les recuerdo, si no son especialistas, si no se dedican a esto, eviten ponerse otros temas, porque encontraremos otros medios y libros muy buenos y en internet también podemos encontrar material muy bueno, pero si no tienes el conocimiento previo de una carrera de psicología las especialidades o las formaciones, diplomados, cursos, maestrías o máster o lo que estén tomando, difícilmente van a entender esa información o la van a interpretar a como ustedes crean. Entonces, sí, recomendación número 1 es eviten buscar información así y mejor acudan a un especialista o vean información que vengan de especialistas. Ok, sí, eso sobre todo es lo más importante, ¿no? Un especialista, porque ellos son los que te van a ayudar a canalizar esas emociones, a entender muy bien por lo que estás pasando. Y por eso, queridísima Arlene, fue que te invitamos nuevamente para que nos ayudaras con tu profesionalismo. Y bueno, tú lo acabas de decir, o sea, es un tema bastante extenso. El tiempo tristemente se nos terminó, pero yo quiero por favor que nuevamente nos des tus redes sociales, tu número de teléfono para que las personas que tengan un padecimiento, que estén atravesando por situaciones difíciles con algún narcisista, vengan y tomen terapia contigo y puedas tú ayudarles, orientarlas. Por favor, tus redes sociales. Claro que sí, primero muchísimas gracias nuevamente. Gracias nuevamente a la producción, a ti, que estuviste aquí junto conmigo, charlando y pudiendo transmitir esta información que es muy importante para toda la población, ¿no? Y que informándolos con, ahora sí que información verídica y que sirva de verdad. Ahora, sí, mis redes sociales para cualquier situación que ustedes hayan sentido identificados, que sientan que tienen algún síntoma parecido o algún familiar o que simplemente tengan, a lo mejor no se identifiquen con los síntomas, pero ya estén viendo, que estén observando y recordando que sí pasaron por situaciones complejas en su vida, pues entonces acudir a psicoterapia. Y bueno, si lo hacen conmigo, pues está súper, ¿no? Y si no, pues con algún experto que tengan, pero lo importante es que se atienda, ¿vale? Entonces, mis redes sociales es psicóloga Arlene Martínez o también como psicóloga Martínez, ¿vale? Eso me encuentran en Facebook. Y el número de teléfono es el 55 22 76 89 16. Me pueden hacer una llamada o me pueden mandar un mensaje por WhatsApp y con mucho gusto los voy a estar atendiendo. Así es, muchísimas gracias, Arlene. Y tienes razón, o sea, el tomar terapia, igual que te echen ahí una llamada, no justamente ya es diagnosticado, ¿no? Es simplemente pues para igual poder desahogarse y saber canalizar muy bien ese enredo de emociones y pensamientos que muchas veces uno trae arrastrando, ¿no? Bueno, muchas gracias por tus redes sociales. Mis redes sociales son Instagram, Cherry Montana con doble T, TikTok, Cherry Montana con doble T, y la página de Facebook solamente es Cherry. Gracias a la producción XD Oficial, el producer José Luis. Esto es Cuéntaselo a Cherry. Muchísimas gracias, Arlene. Bye. Hasta luego.